Bienvenidos a este video sobre GPRS, una tecnología que marcó el inicio de Internet móvil tal y como lo conocemos hoy. Aunque pueda parecer un tema técnico, lo explicaremos de forma sencilla para que cualquiera pueda entenderlo. Empecemos definiendo qué es GPRS. GPRS significa General Packet Radio Service, o Servicio General de Radio por Paquetes. Su función principal fue permitir que los teléfonos móviles puedan transmitir datos sin necesidad de una conexión continua, como se hacía con la voz. En lugar de reservar un canal para recibir o enviar información, GPRS utiliza los canales de radio solo cuando hay datos para enviar. Esto permitió que varios usuarios compartieran los mismos recursos sin interferencias y que los operadores cobraran por cantidad de datos transmitidos y no por tiempo conectado. Si nos vamos al origen del GPRS, veremos que esta tecnología surgió a finales de los años 90, como una evolución natural del sistema GSM, que ya ofrecía comunicaciones móviles de voz y mensajes SMS. A medida que creció la necesidad de enviar correos electrónicos, navegar por páginas web y usar aplicaciones de mensajería, GSM ya no era suficiente. Por eso se desarrolló GPRS, que permitió velocidades de hasta 100 kilobits por segundo, bastante superiores a los 9,6 kilobits por segundo de GSM. El GPRS fue diseñado principalmente para cubrir las necesidades urgentes de aquella época, las cuales principalmente serían la de mantener una conectividad permanente, en la cual el usuario va a poder recibir correos o mensajes sin necesidad de estar conectado todo el tiempo. Una facturación por volumen de datos y no por minutos conectados. Un mejor uso del espectro radioeléctrico, lo cual implicaría una mayor cantidad de usuarios en los mismos canales. Y principalmente la mayor necesidad que había es la de tener acceso a servicios de Internet básicos, como el email, la navegación, el MMS, etc. Resumiendo, que los objetivos básicamente era que tengamos internet en los celulares sin necesidad de rediseñar toda la red celular que había en ese momento. Viendo la arquitectura del GPRS, podremos ver que es similar a lo que sería la arquitectura de GSM, ya que esta se montó encima de GSM, pero con algunos elementos adicionales. Tenemos primeramente las BTS, o Base Transceiver Station, que sería la antena que se comunica directamente con tu celular. La BSC, que sería la Base Station Controller, cual controla y organiza las señales de varias BTS. Después tenemos al CGSN, Serving GPRS Support Node, que se encarga de gestionar la conexión de datos. Sabe dónde está el móvil, cuántos datos están enviando y asegura que estos datos lleguen bien. Después tenemos al GGSN, Gateway GPRS Support Node, que cumpliría la función de puerta de enlace con el exterior. Esta se conectaría a Internet y traduciría el tráfico entre la red móvil y las redes IPs. Tendríamos después la red troncal de paquetes, que sería el camino intermedio por donde los datos viajan entre SGSN y GGSN. Así, cuando nosotros enviamos un mensaje o navegamos por Internet, estos datos van desde nuestro celular hasta el GGSN y de ahí se va al mundo o al Internet. El GPRS
consta de varios pasos para su funcionamiento. El primero sería el envío y la recepción por paquetes. En este caso, nuestro celular va a dividir la información que tiene en pequeñas partes llamadas paquetes. Para entender mejor lo que sería esto de los paquetes, imagínense un libro. Ustedes quieren enviar este libro a otro lugar, a otra persona, pero es demasiado grande para poder enviarlo como un paquete o una carta normal. Entonces, una cosa que podemos hacer para poder enviarlo sería dividir el libro en partes más pequeñas. En este caso, vamos a dividirlo por hoja. Cada hoja la vamos a meter en un sobre y la vamos a enviar. Estos sobres van a contener información del destino, información de origen y también información sobre cómo se va a reconstruir y diferentes datos que son necesarios para el envío. Estas cartas, estos sobres, no van a ir por una sola ruta. Algunos harán una ruta más larga, otros una un poco más corta, pero todas llegarán a destino. De tal forma que en destino se pueda reconstruir el libro con cada hoja. Algo similar ocurre con los paquetes. Toda la información se va a dividir en pequeños bloques o pequeños trozos de información. Estos bloques se les va a añadir información de destino, de origen y otra información adicional que manejen los protocolos y se va a enviar estos paquetes. Los paquetes no van a ir por un solo canal, van a ir por varios. Básicamente van a ir por los canales que estén más libres en ese momento para llegar lo más rápido posible a su destino. Es gracias a esta forma de envío por paquetes que varios usuarios pueden enviar varios paquetes o puede haber varios paquetes de diferentes usuarios por un solo canal. Siguiendo con el funcionamiento del GPRS, tenemos la activación del contexto PDP, que consiste en que antes de que nuestro celular pueda enviar esos datos, esos paquetes, tiene que pedir permiso. Esto se hace mediante el PDP Context Activation. Es como registrar o iniciar una sesión de internet. Nuestro celular le dice al SGSN, ¿cómo es? Quiero conectar. El SGSN revisa con el GGSN si es posible, si se puede realizar esta conexión. Si todo va bien, se le va a asignar una dirección IP y se va a abrir una ruta entre ambos dispositivos. Desde este momento, tu celular puede empezar a enviar y recibir datos. Siguiendo con el funcionamiento del GPRS, tenemos la conexión con redes externas. Cuando nosotros accedemos a una web, por ejemplo, el GGSN actúa como traductor entre la red móvil y el Internet. Este va a recibir los paquetes desde nuestro celular, los va a encapsular en otro formato, que en este caso sería el formato de Internet IP, y los va a mandar al destino. Después, al revés, cuando el servidor de destino responde, los datos vuelven al GGSN, que están igual en formato IP. Este los va a reenviar al SGSN y finalmente a tu celular. Toda esta red que acabamos de describir y todo este tipo de funcionamiento del GPRS funciona gracias a los protocolos. Principalmente, GPRS utiliza los siguientes protocolos. Tenemos el protocolo de capa de enlace lógico, LLC, el cual va a asegurar que los paquetes lleguen correctamente. Si es que uno se llegara a perder, se va a reenviar. Después tenemos el protocolo de convergencia SNDSP. Este protocolo va a comprimir los datos, los va a dividir en partes más pequeñas y los prepara para ser enviados. Tenemos el protocolo de red o IP.
Este se va a encargar del direccionamiento y enrutamiento, es decir, va a decidir a dónde se va cada paquete. Tenemos el protocolo capas MAC o RLC. Este protocolo va a administrar el uso de los canales físicos, decidiendo en qué momento y en qué slot se enviarán los paquetes. Esta estructura modular permite que la red sea más robusta y que los errores se corrijan sin necesidad de cortar la conexión. GPRS utiliza los mismos canales de red que GSM, pero de una forma más dinámica. En GSM, un canal se asigna a una sola llamada durante todo el tiempo. En GPRS, los canales o slots se asignan solo cuando hay datos para enviar. También existen las llamadas clases multi-slot, que indican cuántos slots simultáneos puede usar un celular. Por ejemplo, en la clase 10, permite usar hasta 4 slots de bajada y 2 de subida, aunque no más de 5 al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es las velocidades de transmisión en GPRS. Existen lo que son velocidades de transmisión teóricas máximas. Estas suelen llegar lo que es hasta los 171.2 kilobits aproximadamente. GPS es muy diferente a lo que es GPRS, a lo que nos vamos a centrar, puesto de que GPRS es una tecnología de transmisión de datos que se implementó como mejora las redes GSM. Teóricamente, GPRS puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 171.2 kilobits por segundo, teóricamente. Pero esta velocidad máxima se logra utilizando todos los 8 timeslots que están disponibles en las interfaces del radio GSM, y se llega a emplear lo que es el esquema de codificación más eficiente, es decir, CS4. Aquí está cómo funcionaría si se llega a aplicar a diferentes cosas. Por ejemplo, si se aplica a un airmail, se estarían utilizando 10 kilobytes, y en GPRS esto tardaría 0.7 segundos, en lo que GSM tarda 8 segundos. Si utilizamos una página web, esto aplicaría o utilizaría 20 kilobytes. Para GPRS esto tardaría 1.6 segundos, que ya es bastante diferente a lo que es a 20 segundos que utiliza GSM. Si utiliza un fichero PowerPoint, esto tendría 2 megabytes y esto tardaría 2 minutos, lo que tardaría en GSM 28 minutos. Aquí ya se nota más la diferencia, ¿verdad? Y para un videoclip que ya es un poco más pesado, un poco más grande, esto utiliza 8 megabytes, lo que para GPRS tardaría en llegar 4 minutos. Pero para GSM 48 minutos. Aquí ya se ve una diferencia bastante notable, digamos, es decir, son más de 40 minutos. Cada timeslot puede transmitir una cantidad variable de datos dependiendo del esquema de codificación aplicado. Por ejemplo, como hablábamos hace rato, existen diferentes esquemas de codificación: CS1, CS2, CS3, CS4. Cada uno tiene aproximadamente un uso de kilobytes por timeslot. Para CS4, que es lo más recomendable, que utiliza 8 timeslots, está utilizando 21.4 kilobytes por timeslot. Esto teóricamente alcanzaría la multiplicación de este valor por 8, y si hacemos esa multiplicación nos daría 171.2 kilobytes por segundo, lo que hablábamos en un inicio. Es de esa manera que sacamos teóricamente el valor de los kilobytes por segundo. Aquí está lo que es el esquema de cómo funcionaría, pero para CS2, es decir, de que estaría utilizando lo que es 13.4 kilobytes por segundo. Se ve la distancia de transmisión que tiene cada uno. Para CS2 tarda más de lo que es para CS4,
y se puede notar entonces que va a ser casi el doble del tiempo que va a tardar en llegar la información, pero sigue siendo menor a lo que es a GSM. Factores que afectan la velocidad real. Aunque GPRS puede alcanzar hasta 171.2 kilobits teóricos en la práctica, es decir, ya no teóricamente, las velocidades son significativamente menores debido a varios factores. Estos factores pueden ser lo que es una limitación de timeslot asignados que llega a tener la red. En la mayoría de los casos, los operadores móviles asignan menos de 8 timeslots, porque, es decir, tiene 8, pero no se recomienda utilizar los 8. Si se puede utilizar menos, es mejor para equilibrar lo que es el tráfico entre llamadas de voz y datos. Normalmente se asignan lo que es entre 1 a 4 timeslots. Calidad de la señal de radio. Para que no afecte la velocidad real, se recomiendan factores como la distancia de la antena base, es decir, BTS, los obstáculos físicos, las interferencias y condiciones atmosféricas que llegan a afectar la calidad de esta señal. Una mala calidad de señal obliga al sistema a usar esquemas de codificación más robustos, es decir, va a tardar más, como sería el CC1, que transmiten lo que son menos datos para asegurar la confiabilidad y la fiabilidad que tendría este sistema de red. Aquí se puede ver cómo están de repente lo que es los 8 timeslots: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta imagen está aplicando lo que es de repente 4 usuarios para un timeslot, y esto está ocupando 14.4 kilobytes por segundo. Aquí solo está usando 1, pero esto se puede extender a usar hasta 3 o hasta 4, que es lo recomendable. Para usuarios de voz, de repente también está usando lo que es 4, y de esta manera se llega a lograr que la velocidad no sea tan afectada. Radio base de GPRS. Una radio base de GPRS es una parte fundamental de la infraestructura de una red celular, puesto de que esto permite lo que es la transmisión de datos móviles mediante la tecnología GPRS, la cual ya, como hemos hablado, va a ser una evolución de GSM. Aquí se muestra lo que es cómo funcionaría una infraestructura de una red celular. De repente aquí están los celulares, los usuarios móviles que están conectados tanto a una estación base de diferentes partes, de diferentes zonas. La comunicación que va a tener va a ser tanto ascendente como descendente, y de la estación base va a ir a la central telefónica, donde la central telefónica tiene relación lo que es con las redes públicas telefónicas. Es necesario saber de que las centrales telefónicas no solamente pueden estar ubicadas en un solo lugar. De esta manera podemos llegar a comprender qué es específicamente la radio base. La radio base de GPRS es esencialmente una estación base, es decir, un BTS, que va a formar parte de la red GPRS, que permite la comunicación inalámbrica entre los dispositivos móviles como teléfonos celulares o modems GPRS y la red del operador, como ya hemos visto en lo que es en la imagen. Aquí de repente está mejor explicado cómo funciona de la estación base, que sería esta parte de acá. Está conectado lo que es a los celulares, a la señal. Estos de acá pueden estar también conectados lo que es a un modem, y de esta manera se aseguraría de que está funcionando efectivamente la red. Lo que está con azul son las señales, pero usando data, y lo que está con puntos punteados color azul es como está enviando la señal inalámbricamente. Su función principal de una radio base es transmitir y recibir señales de radio hacia y desde los dispositivos móviles, porque estas señales de radio van a permitir la comunicación que va a tener lo que es entre los dispositivos.
gestionar el acceso al canal de radio. Es decir, va a tener que conmutar por paquetes en GPRS porque si no, no podría llegar la información que se envía o que se necesita. Conectarse con el BSC o la base extension controller, que a su vez enlaza con la red troncal de datos, es decir, que todo es un sistema de conexión, todo está relacionado. Y en el caso de GPRS se estaría utilizando CGSN o GGCN. Entonces, una radio base de GPRS es una estación base que forma parte de la infraestructura celular y va a permitir lo que es transmitir datos de hasta 2G. Tal vez todavía no hemos hablado de 2G, pero es necesario conocer que está permitiendo transmitir datos móviles en redes 2G. Próximamente se hablará de 2G y se va a entender un poco mejor a qué va todo esto. Aquí solo es una breve mención de que es necesario conocer. Mediante la tecnología GPRS, lo que va a habilitar servicios como la navegación por internet, como ya hemos visto, la mensajería instantánea y la transmisión de datos IoT en equipos que no requieren alta velocidad. Esto es necesario conocer. Quieras o no, GPRS es más rápido que GSM, pero todavía sigue siendo lento a comparativa de otras redes, otras tecnologías que ya han aparecido y que lo más seguro van a seguir apareciendo. Entonces aquí está lo que es cómo funciona la navegación por internet, cómo funcionaría la mensajería instantánea y cómo funcionaría la transmisión de datos de IoT. Esto de acá es un equipo que se llega a poner a las bicicletas para encontrar. Uno de los casos que se podría tener en esta aplicación de los IoT que no requieren alta velocidad son los GPS. Y si se pone este dispositivo en una biblioteca tendrás una manera de encontrar tu bicicleta si es que manejas. Servicios soportados por GPRS. El acceso a internet, como ya hemos hablado, a través de las conexiones IP, el WAP o Wireless Application Protocol, un protocolo de aplicación de wireless, que esto permite lo que es acceder a las páginas web, MS, o el sistema de mensajería, que permite lo que es enviar tanto imágenes, audio, video y textos entre dispositivos móviles, y además tiene lo que es aplicaciones empresariales y móviles, los cuales tienen lo que es una sincronización de correos electrónicos, un acceso remoto a bases de datos corporativas, un monitoreo de flotas y localización de activos en tiempo real, como ya hemos visto de que no tiene que ser de alta velocidad como para lograr encontrar cómo funcionan con GPS. Sistemas de ventas móviles, es decir, en las terminales de pago, como de repente lo tiene El Dorado, si no estoy mal. Aquí estaría funcionando lo que es cómo funcionaría a través de IPs con el modem diferentes dispositivos, es decir, de una IP privada a una IP pública. El GPRS tiene tanto lo que conocemos ventajas como desventajas. Una de las ventajas de GPRS es que su conectividad va a ser continua, es decir, que siempre va a estar en la voz on. No es necesario que esta conectividad marque para establecer una conexión. El dispositivo permanece conectado todo el tiempo y transmite datos cuando es necesario. Facturación por volumen de datos, no por tiempo. El usuario paga por la cantidad de datos transferidos, como lo que ocurre actualmente en las empresas, lo que resulta más eficiente y económico, especialmente para aplicaciones de baja transferencia. Esto ha ido evolucionando a diferentes tecnologías con el tiempo. Primero se usó lo que es en GPRS y después ha ido evolucionando hasta ahora, hasta llegar a 4G, en un futuro hasta 5G. Uso eficiente del espectro de radio. GPRS utiliza solo los recursos de radio cuando se transmiten datos, permitiendo una compartición dinámica y eficiente del espectro entre múltiples usuarios. Además de que tiene las ventajas de que es mayor velocidad de transmisión, tiene la posibilidad de recibir y establecer llamadas estando conectado, transmisión asimétrica, es decir, acorde con la navegación HTML o UML. Además tiene ventajas para la operadora,
al tener esta compatibilidad de repente de que el usuario paga por la cantidad de datos transferidos, y también tiene el uso más eficiente de los recursos. De esta manera, compartir los canales disponibles entre varios usuarios. Las desventajas de GPRS es que su latencia va a ser muy, pero muy elevada. De repente estaría oscilando entre los 300 y 1000 milisegundos, afectando aplicaciones que requieren comunicación en tiempo real. Por ejemplo, si tú estás mandando un mensaje y que este tarda harto, ya es incómodo y molesto, ¿verdad? Velocidades limitadas comparado con tecnologías posteriores. Como decíamos, el avance frente a GSM, GPRS es más rápido, pero sigue siendo inferior en comparación con el Edge, 3G, 4G o 5G. La dependencia de la red GSM limita su expansión, porque al estar basado en GSM, su rendimiento en comparación a tecnologías diseñadas es un poco inferior con futuras o con lo que ya están apareciendo. Aplicaciones de GPRS. Como ya hemos visto, se puede aplicar a los IoT o al Internet de las Cosas, porque es ideal para dispositivos de baja transmisión de datos, como medidores de electricidad, de gas y de agua, si se llega a aplicar lo que es de manera inalámbrica. Rastreo GPS es usado en sistemas de localización de vehículos y de flotas de bicicletas para tener una transmisión de datos de manera esporádica y de bajo volumen. Comunicación en áreas rurales. GPRS sigue siendo una solución viable en regiones donde no hay cobertura 3G, 4G o 5G, proporcionando conectividad básica. Eso también, claro, tiene sus desventajas, ¿no? Aquí están las aplicaciones del IoT de una manera general. De repente, para lo que nosotros queremos serían los medidores de electricidad, de agua y de luz. Aquí está una manera de controlar a través de GPS. Como los vehículos tienen esta capacidad, de repente, esta accesibilidad de tener un GPS. Aplicaciones M2M o Machine to Machine. Esta es una comunicación automática entre máquinas, como estaciones meteorológicas, sistemas de alarmas y vending machine intelligence. Estas aplicaciones llegan a utilizar lo que es GPRS. Aquí está una estación meteorológica, no tan grande, pequeña nomás, que cualquiera puede tener, pero tiene un precio nomás. Esta de acá es un sistema de alarma que se llega a colocar en las casas, y esto de acá es un vending machine, donde a través de IoT se puede pagar si tú consumes de repente algo que compras. Y esto está en otros países más de primer mundo, y nos muestra cómo de repente la tecnología puede avanzar a pesar de seguir siendo GPRS. Comparación con otras tecnologías. Como ya hemos visto GSM, podemos llegar a compararlo con GPRS. Los servicios de GPRS tienen una conexión típica que puede durar horas. En cambio, GSM, su duración media de la llamada puede ser 2 minutos en promedio, una llamada por hora, que ya se ve la diferencia, ¿verdad? Transmisión de datos a ráfagas. Tiene enlaces ascendentes y descendentes independientes, como ya hemos hablado. En cambio, GSM tiene un flujo continuo de datos en ambas direcciones. GPRS tiene la capacidad de dar al usuario poder activar servicios de forma independiente. El sistema GPRS va a soportar el principio de conectividad específica por servicio. En cambio, en GSM todos los servicios son activados al acceder a la red. En GPRS tiene una tarificación basada en la cantidad de datos transmitidos y recibidos. Y en cambio GSM, aquí ya mostraría una desventaja, tiene una tarificación basada en el tiempo de ocupación del recurso. Cada paquete es tratado como una entidad independiente, no se necesita acceder a las bases de datos, es decir, a HLR, cada vez que se transmite un puente. En cambio, GSM, cada vez que se activa una llamada se requiere el acceso a la base de datos HLR. GPRS utiliza paquetes transmitidos con cortos, típicamente entre 500 y 1500 octetos.
Ahora, GPRS es una tecnología que puede seguir avanzando. Hablábamos de que tiene lo que es un uso de 2G, y eso significa que GPRS puede ser un puente de las redes de segunda generación, es decir, de 2G, a tecnologías de tercera generación. De esta manera se puede llegar a transmitir datos por paquetes, ya yendo a avanzar un poco más al 3G, que ya se va a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál sería el futuro de GPRS? GPRS tiene lo que es una vigencia de sectores específicos, es decir, de que aunque GPRS es una tecnología antigua, sigue cumpliendo los requisitos de que va a ser aún vigente en aplicaciones, siempre y cuando el ancho de banda sea bajo y se necesita además de una cobertura amplia y confiable. Posteriormente va a ser un reemplazo progresivo para tecnologías más rápidas de 3G, 4G y hasta 5G cuando ya se haya estudiado un poco más la quinta generación. A nivel comercial, GPRS ha sido desplazado por tecnologías de mayor velocidad que permiten servicios multimedia avanzados y de baja latencia. El error actual en sistemas heredados y de bajo consumo suele ser de que GPRS tiene o sigue teniendo un papel clave gracias a su bajo costo y a su simplicidad y para ampliar la cobertura. Aquí de repente se muestra que a través de un control se puede llegar a saber la temperatura, cuántos líquidos tiene, cómo va de repente esta área de producción de vegetales. Antes de concluir la presentación, vamos a explicar un ejemplo de GPRS, pero es necesario recalcar que GPRS no tiene lo que es una conexión con GSM no tiene una conexión con GPRS sin un modem GSM. Es decir, de que este va a ser solo un análisis lógico de cómo funcionaría un GPS en MATLAB, es decir, de manera gráfica vamos a ver cómo va punto por punto y se va mostrando. Este es un ejemplo que he encontrado en internet. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Va a enviar lo que es una cantidad de datos GPS, que en este caso van a ser 20 puntos a los que va a ir esta persona, por así decirlo. Va a simular latitudes, que estas van a depender de lo que es el número de puntos. Va a tener lo que es longitudes simuladas, esto también dependiendo de los números de puntos que pueden existir. Va a tener una limitación, un retardo en segundos que va a ser de 0,5, es decir, un delay. Su posición inicial va a estar en los menos 24.60, por ejemplo, que está yendo de Buenos Aires a otro lado como Rosario, digamos, y eso está en auto, ¿okay? Hasta los menos 58.38. Va a generar entonces una ruta simulada, que esto de acá va a tener un pequeño cambio aleatorio utilizando random. Ok, y esto de acá se va a finalizar visualizando en una figura donde se va a transmitir los datos del GPS de la transmisión. Esto va a estar lo que es a través de una longitud y una latitud. Esto de acá tiene que tener, para que se comprenda mejor, un grid que tiene que ser igual. Esto de acá va a tener entonces lo que es que el punto, los números de puntos que va a tener, va a mostrarse cada vez que pare un punto del GPS. Y esto de acá va a tener lo que es una línea entre los puntos para que se pueda visualizar mejor de color azul. Finalmente va a mostrar cómo funciona esto de acá. Su latencia va a estar en relación con el delay, que era de 0,5, y va a mostrar entonces tanto el paquete del GPRS, la ruta del GPS y su lugar, a qué parte está. Y una vez ya comprendido eso, podemos hacerlo simular. Aquí está corriendo.
Aquí se va a mostrar cómo estaría funcionando esto de acá. Ahí se está marcando a qué parte se está yendo. Va a marcarse 20 puntos hasta terminar lo que es su recorrido. Y entonces ese sería el recorrido que tendría esta persona. Esto de acá es otra vez necesario recalcar que solo es un análisis lógico de cómo estaría funcionando GPS y la ruta que ha tenido. De repente aquí se puede ver de que ha retrocedido, estaba de repente aquí, después ha ido ahí, después ha vuelto y así. Y eso sería todo. Muchas gracias y